Esta mañana en Por fin no es lunes, hablamos con Adolfo Domínguez, escritor. Bueno, también estudió arte y cine. Estuvo interno en un seminario y le dieron las llaves de la biblioteca. En París se cruzaba con Truffaut, Godard. Es padre de Adriana, Valeria y Tiziana. Ah, y un pequeño detalle, solo. Es empresario y diseñador. Adolfo Domínguez, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hace un momento hablábamos de no hacer nada, de meditar, de observar, de dejar pasar el tiempo sin ningún tipo de agobio. Parece que es imposible. Y me decía Adolfo Domínguez, no, yo lo hago todos los días. Es cierto. Y es sorprendente, porque durante décadas ha sido un hombre muy activo. Y lo soy. Y lo sigue siendo. Tengo una grado de actividad importante. O sea, no hago menos de 8 horas diarias, incluyendo sábados y domingos. O sea, yo tengo una actividad constante. Lo que pasa es que siempre tuve la prudencia de dedicarle 1 hora a yoga. O sea, entonces pero diaria. Entonces, o nadaba o hacía yoga. Y la prudencia de dedicar tiempo a estudiar. O sea, como se dice, que eso es como contemplar el universo. Estudiar es contemplar el universo. Y eso te da una calma y una relajación que vive esta vida trepidante, pero desde otro lugar. Desde un mundo paralelo. Que yo creo que son necesarios para no ser arrastrado por el tráfico de hoy día. Además, que es enorme. Hace 100 años posiblemente no lo fuera. E incluso cuando yo nací no había ni coches, no había televisión, no había ruido. Pero hoy el ruido es inmenso si no tienes sistemas de estos. Y no valen las vacaciones. Aparte las vacaciones para ir a un sitio con más gente, yo creo que no son vacaciones. Pero bueno. Antes he dicho, Adolfo Domínguez, escritor. No sé si es una impresión personal leyendo el libro, estudiando un poco su vida o lo que nos cuentan de su vida. Creo que fue antes escritor que hombre de la moda. Me da a mí esa impresión. Digamos que es una obra, es una escritura ambiciosa. No es cualquier cosa. Realmente yo no me planteé nunca. Yo soy buen lector, mejor dicho, un lector adictivo. Y obviamente yo siempre me medí, quisiera o no, con lo que me gustaba. Y lo que me gustaba era El Quijote, Numancia, Cervantes. Lo que me gustaba era Pedro Páramo, lo que me gustaba era Stendhal, lo que me gustaba era Shakespeare, lo que me gustaba era Mozart. Y para medirse con los grandes, lo demás no me interesaba. Entonces fui muy ambicioso y fue una obra que escribí durante, yo creo que es toda mi vida. Yo empecé a escribir un diario cuando era chico, en la biblioteca, con los libros de aventuras de Stevenson y de Julio Verne y de Salgari y de Mark Twain y de Melville, los grandes escritores de aventuras. Ahí empecé, pero luego, claro, con los años te aburres de ti mismo absolutamente, entonces te vuelcas en una trama, y esa trama me surgió cuando era chico. Delante mía, a los 25 años, empezaron a salir unas noticias en los periódicos de Argentina, como buen gallego, y yo tenía tres tíos, tías, tres parejas tíos en Buenos Aires, y claro, recibíamos carta constantemente. Siempre tuvimos un contacto y yo seguía con ellos. Me interesa que seguía la española. Y digo, pues si aquí tengo una trama extraordinaria. Y a partir de ahí eché muchos años, pero porque lo escribí como un diario, sin intención comercial. Yo vivía ya de otra cosa y dije, pues como lo hacía Stendhal, a matar, como lo hacía Cervantes, que Cervantes no le salió El Quijote así gratuitamente, tenía que tener una mente extraordinaria, y le salió Cervantes, y le salió El Quijote. Entonces es una novela ambiciosa. Entonces no soy antes escritor, sino al lado. O sea, digamos, yo soy un costurero y me he basado la vida de costurero y de empresario, y trabajé mucho, pero al lado tuve siempre primero la escritura, primero la lectura y después la escritura, toda mi vida. Y esto es el fruto. Juan Griego es el fruto. Muchos años de trabajo, pero claro, invertir muchos años en el desarrollo de una historia es también vivir con los tiempos, con los vaivenes de la vida, los profesionales, los personales, con las noticias que vienen y van, los personajes van cambiando. No sé de qué manera cambia también la novela. ¿Ha cambiado la novela?
No, sin duda, yo fui incorporando, o sea, fui incorporando todo. En realidad, yo creo que, bueno, Shakespeare hizo muchas cosas, le ayudaron, pero hizo muchas cosas, pero y Cervantes también. Lo que pasa es que hizo una gran obra, o sea, El Quijote es brutal, o sea, es la mejor obra de la historia posiblemente. Que tenemos suerte, que en la literatura española tenemos al menos Cervantes, que es un hito, un Everest, al mismo nivel, o por encima de Shakespeare, y tenemos a Juan Rulfo con Pedro Páramo, otro Everest. De ese nivel no creo que tengamos otra cosa, aunque hay cosas, pero de ese San Juan de la Cruz es otro. O sea que en la literatura en español es una de las grandes literaturas. La alemana no tiene hitos como esto, lo tiene música. La gran música fue hecha por los alemanes. Pero la literatura española, ¡wow! Ya quisiera la matemática española ser como es la literatura, o la ciencia española, que evidentemente empezó bien, pero medio y acabó. Ahora vuelve a estar. Pero somos un país que ya hacemos ciencia. Y ojalá nos transformemos, que es el objetivo de los españoles, transformarnos en un país como California, que la gente vive de sus patentes, y entonces se podrá, y entonces tendremos tal grado de productividad que los sueldos serán altos y dejará de haber la discusión, porque el tema de los sueldos no es una discusión de más menos, sino una discusión de productividad. Si alcanzamos productividad, si alcanzamos un mundo de científicos, ingenieros, como son los alemanes o son los californianos, vaya, va de ser, y si no va de ser, porque no se puede. Claro, nos está planteando una cuestión. Es que hoy hemos arrancado el programa reflexionando sobre el low cost, y leyendo alguna de sus declaraciones, hace una reflexión muy interesante sobre la sociedad low cost. Luego volvemos al libro, sí. Pero sobre la sociedad low cost, en todos los ámbitos. La educación low cost, las relaciones personales low cost, la cultura low cost. Es un callejón sin salida. No lleva a ningún lado. Mira, la cultura es la gran cultura. Es esto de decir, yo entiendo lo de cultura popular y cultura canónica o clásica. Lo entiendo perfectamente. Pero el objetivo de cualquier sociedad es que una élite, lo más amplia posible, y de todos los estamentos sociales, acceda a Mozart, acceda a Shakespeare, acceda a Einstein y acceda a Newton. O sea, y por completar todo. Una sociedad que no tenga eso, ojo, ni la popular vive. O sea, porque digamos que el mundo lo hacen, nos guste o no. Bueno, lo digo en el libro, pero a través del personaje, pero es que fue más importante en la historia del siglo XX los 10-15 físicos que hicieron la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad a principios del siglo XX, que las grandes revoluciones. O sea, incluso las de millones de chinos y de camboyanos y de rusos, en 1917. ¿Pero qué pasó ahí? Pasó en Alemania, en los laboratorios, y dirigido por 10 o 15 personas o 20, y sus equipos, ¿eh? Pero entonces, lo realmente importante pasa ahí. Y lo que un país tiene que generar es esas élites muy formadas que nos arrastren. Porque el Everest de Einstein, Dios mío, aún vivimos los móviles que tenemos. Toda nuestra cultura técnica de hoy día está basada en unas cuantas ecuaciones y no está hecha en los parlamentos. Está hecha por individuos en laboratorios. Esto es importante, que lo entienda cada sociedad. Necesitamos entonces una clase... Sin duda. Una clase formada, preparada. Sin duda. Intelectualmente superior. Sin duda. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? Pero si en el mundo animal está formado por individuos y líderes. Esos líderes hay que formarlos. Ese sistema tiene que generarlos, formarlos y que tengan criterios éticos. Y si no los tienen, que haya jueces que se los impongan, y policías, y periodistas que los sigan. Pero, ¿qué es eso? Que van a los líderes. Son vitales en todo. Y además, yo vivo en el campo. Cuando tienes gallinas y falta el líder, sea gallo o lo que sea, no te puedes imaginar, el mes que falta es un lío entre el gallinero, hasta que no se consigue un nuevo líder y que deja organizadas las cosas. Y es así, y tan sencillo como eso. Y yo no me cuesta nada que haya Everest como Einstein, gente como Mozart. Oye, si no existe un Mozart,
yo no estaría oyendo ayer el Requiem de Mozart, ¿entiendes? Que es irrepetible, posiblemente la mejor pieza de música de la historia, la flauta mágica, o cualquier cosa de Bach, la Pasión según San Mateo. Dios mío, yo soy... O sea, y esa es la gran diferencia, no es la de dinero, ¿eh? El disfrutar de las grandes cosas que a lo largo de la historia muy pocos han logrado, porque la gran cultura la hacen muy pocos. Es un lujo, dice. Y gracias a Dios que son pocos, porque podemos acceder a todo lo grande que ha hecho la historia en nuestras vidas. Claro, tú te puedes perder el tiempo leyendo cualquier cosa, pero si te vas a los clásicos, con 40 o 50 tienes suficiente. Y repite. Y en el mundo de la ciencia lo mismo, y en el mundo de la música hay 200 horas máximo de gran música, en las que incluyo también a Paco de Lucía. No me quedo solo o al maestro Rodrigo, o incluso al Benici y Falla, por supuesto, o a Piazzolla. En Buenos Aires, las 4 estaciones de Piazzolla son una maravilla, como las de Vivaldi. Entonces, el mundo se puede vivir así, vayas, y además es así. No hablo de indumentaria, no le gusta la uniformidad. Bueno, en indumentaria a mí... No hablo de ropa. No hablo de ropa. Uniformidad, todos, una sociedad uniforme, una sociedad... Bueno, le tengo pavor. No solo, como es lógico y normal. Pero parece que la tendencia... Donde manda la tribu, escápate, que es lo que hacen los individuos inteligentes. Donde manda la tribu, lárgate, porque no hay futuro. Además es que todas las pruebas, no ha habido una prueba colectivista que haya funcionado. No ha habido en el siglo XX, se han experimentado 50 veces, no ha habido una sola prueba colectivista que haya hecho una sociedad mejor. Y la última, Venezuela. Pero quedan algunas. Pero todo el mundo emigra a Norteamérica. ¿Es que alguien emigra a Venezuela? ¿Es que alguien emigra a Nicaragua? Es que escapan. O sea, no hay prueba de que la tribu haya generado sociedades mejores. Al contrario, las sociedades mejores están hechas habitualmente no por sacerdotes ni por guerreros, sino por comerciantes y tenderos y financieros. Y ellos son los que pagan y financian la ciencia. Ha repetido en muchas ocasiones, a lo largo de estos minutos, esa palabra, ciencia. Es que es vital. Le preocupa mucho la ciencia. A mí me preocupó que mis hijas conocieran, o sea, que la matemática es el lenguaje de Dios, del que estamos hechos, y ese es un lenguaje que hay que dominar. O sea, más o menos. Una de ellas es ingeniera, evidentemente tuvo que estudiar mecánica cuántica y teoría de la relatividad, obviamente, pero todos tenemos que tener una buena formación matemática, porque es el lenguaje del universo, es el lenguaje de Dios, como decía Spinoza, que adelantó esa frase. Dios se ve a través de nosotros y entendemos el universo porque somos parte del universo y tenemos un lenguaje común que es la matemática. Ha hecho referencia a los clásicos. Leyendo el libro, Juan Griego, uno tiene una idea. Es un libro que se ha tardado tiempo en escribir, años, décadas, podemos decir décadas, ¿no? Décadas. Tiene una forma clásica y todavía no es un clásico. No sé si era intencionada. ¿La forma ha marcado incluso el fondo o viceversa? No hay forma sin fondo. En realidad, cada fondo genera su forma. Es muy exigente formalmente. Sí. Y fue saliendo. O sea, realmente yo creo que no hay palabras gratuitas en una lista. Como es muy denso, decidí escribirlo en verso. Verso la gente en español entiende que es más complicado. Al contrario, la brecha entre el lenguaje coloquial y el verso en inglés fue cortita. En español la brecha entre el verso y la prosa, digamos la forma como hablamos, es enorme. Entonces, claro, esta brecha entre el verso y la manera de hablar es cortísima. Se está escrito de una manera sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, como el código napoleónico. Entonces es muy sencillo de leer y con pocos adjetivos y metáforas las justas. Y entonces, y está construido con voluntad de musical. Entonces, hay como, extraño uno, la primera página o segunda, no más. Y luego ya entras como que te lleva la barca. Va fluyendo. Sí. Y hace ese verso que hay debajo, que es verso libre, te va llevando, te acuna y te lleva.
Y eso porque es una novela densa. Y si no fuera escrito con música, no se leía con facilidad. Te hubiera cansado. El verso es lo que lo hace fluido. Evidentemente, para la inmensa minoría. Este es un libro para la inmensa minoría, como decía Juan Ramón Jiménez. Ahora, pero es muy divertido y entretenido, porque hay trama, hay interés, hay suspense, pero es denso como el solo. Hace tiempo que no se escribe una obra tan densa como esta en literatura. Tiempo, tienes que ir yo creo que a Cervantes y a Shakespeare. Adolfo Domínguez, le quería preguntar por una llave. No sé si de vez en cuando le viene el recuerdo de esa llave que le entregaron en el seminario, la llave de la biblioteca. El secreto de mi vida. La adolescencia suele ser un periodo terrible. El mío no lo fue, porque no tuve tiempo ni medios de que fuera terrible. Tenía libros y viví en los libros de los demás. Pero además era una biblioteca de canon, porque entonces no había esas bibliotecas. Hoy hay tanta producción, allí solo estaban los clásicos. O sea, solo era Rudyard Kipling. Yo no leí más que literatura buena. La que no era buena, allí no la tenían. También tenían a Darwin, y allí lo descubrí yo. Me lo descubrió un profesor y me influyó una enormidad. Esa llave le salvó la vida, por así decirlo. Digamos, me la hizo diferente. Y nunca, porque pasé una vida haciendo deporte, estudiando y en la biblioteca. Entonces yo jugaba fútbol, hacía montañismo, y yo creo que no hice otra cosa que leer durante mi adolescencia. Y lo demás lo hice después. Y no pasó nada. Al contrario, recuerdo aquello como unos años luminosos, porque además en un internado numeroso, como era entonces casi todos los internados, porque había pocos profesores, la educación no tenía los medios que tiene hoy, pero tener un refugio, era un refugio que la biblioteca era muy grande. En el seminario de la biblioteca como 10 veces esto, y todo lleno de libros a abarrotar, muy bien organizaditos, y yo era responsable. Y era mía, nadie me vigilaba. Esto es que era una maravilla. Yo pensé que nadie sabía, que los curas o los profesores que no sabían dónde estaba. Vaya, si lo sabían todos. Porque yo me escurría, o sea, si había una clase que no me gustaba, o una misa de más, o un rosario de más, yo cogía y me iba a la biblioteca. Entonces, yo era feliz. Tenía una libertad que no tenía nadie. Y leí lo que no se puede decir. Todo. Fue una suerte inmensa. ¿Y la luz llega en París? No, llegó antes. ¿Antes? Sí, sin ninguna duda. Era la ciudad de la luz. Me encantó haber ido, o tuve la suerte y las circunstancias de haber ido. Además estudié en Vincennes, que era una universidad interesantísima, fruto de un pacto entre los estudiantes de mayo del 68, los revolucionarios, y el poder político. La hicieron en 6 meses y yo entré en ella el primer curso. Entonces, muy interesante. Allí yo conocí a gente que estaba en los libros, o sea, lo cual me sorprendió. Me sorprendió, claro, porque yo venía de un pueblo. Pero uno se acostumbra rápido a todo. Pero la luz a mí me vino antes. Yo realmente, la gran luz... Claro, ¿cómo es la luz para un gallego? El concepto luz. El mismo que para los griegos. La luz es el conocimiento. Y yo realmente el día que conocí el método, el conocimiento, los grandes textos, Darwin fue determinante. Yo a Darwin llegué a través de alguien que hoy no conoce nadie, un jesuita francés que se llamaba Teilhard de Chardin. Era un cosmólogo y un paleontólogo. Y tenía una teoría basada en Darwin. Y yo de ahí pasé a Darwin, que el propio profesor Ángel Parada me llevó a Darwin. Y aquello, yo ya fui así. Entonces, digamos, esa pasión por el conocimiento yo ya la tenía cuando llegué a París. Pero en París encontré unos medios inmensos. Porque pasé de una universidad que estaba en Santiago, donde éramos 500 en la clase, a una universidad donde éramos 6, 9, 12 en cada clase máximo. Yo no daba crédito. Aparte, teníamos un departamento de psicoanálisis. Yo hice cine, pero nos obligaban a hacer asignaturas
en otros. Allí le llamaban unidades de valor. Entonces yo tenía que hacer y escogí psicoanálisis, no me acuerdo la otra, no me debió influir mucho. Porque para no recordarla, ¿no? Exacto. Pero psicoanálisis estaba dirigido el departamento por Lacan, que nunca vino y nunca lo vi, pero era un departamento de psicoanálisis. Entonces yo leí entero a Freud y me psicoanalicé. Era obligatorio psicoanalizarse con uno de los profesores. Yo el que tuve suerte, y la verdad pasé los 2 años que pasé en psicoanálisis, psicoanalizándome, y descubrí, mis agujeros negros, porque todo el mundo tenemos agujeros negros. Esos agujeros negros que condicionan tus decisiones, porque el ser humano piensa que toma decisiones libres. Pero, por ejemplo, yo descubrí que había decisiones muy importantes en mi vida que habían sido decididas por agujeros negros. Y yo descubrí esos decisiones. Desde la oscuridad. En la pura oscuridad. Porque lo refoulé, que dicen en francés, lo reprimido, se esconde, no desaparece y condiciona muchas de tus decisiones. Entonces, yo descubrí mis agujeros negros y eso me valió muchísimo en mi vida, me ayudó mucho, porque el conocer, saber, aunque no tenga nada más, te ayuda en tu vida. Y la oscuridad hace sufrir a muchas personas porque conviven con ella y no saben interpretarla, no saben manejarla. Ese es el esfuerzo de conocimiento en el que la ciencia pasa toda su vida y los seres humanos debíamos pasarla todos, o lo más posibles. Darwin, la evolución del ser humano. Se habla de una involución en este momento de la sociedad. Conoce muy bien la sociedad francesa, la sociedad española. ¿Qué va? Estos son fenómenos coyunturales. Hoy hay millones. Es del momento. Estos son bobadas. ¿Optimista? Absolutamente. Creo en la ciencia y creo que además la ciencia, mejor dicho, cuando en tiempos de Galileo eran 15 físicos en Europa y no se conocían, pero se carteaban entre ellos. Hoy hay millones de físicos en todo el mundo. Millones. Trabajando cada día. Es que hoy, cada día avanza más el conocimiento que en un siglo antaño. Es que hoy vemos que todo va acelerado, pero es que esto va a sufrir una aceleración aún mayor, porque se están sumando enormes capas de gente muy educada a investigar. Muchas mujeres, además. Aquí hablamos, esta temporada hemos hablado con muchísimas mujeres que se dedican a la ciencia. Bueno, es que es evidente. Y además, esa es la gran revolución feminista. El día que haya tantas ingenieras como ingenieros y tantas científicas como científicos, olvídate. Porque políticas va a haber pronto. A la velocidad que vamos. Una presidenta. Y pronto. O sea, lo tengo muy claro. Además, hay mujeres ahí que son realmente interesantes. Estamos, por ejemplo, Arrimadas o Cayetana. Y por la izquierda, pues también seguro que hay gente... Bueno, no me sale una... Carmen Calvo no le parece interesante. Bueno, no quiero decir... No me aparece una tan brillante como Arrimadas o como Cayetana. No me viene a la cabeza. Ahora y a lo mejor la hay. Bueno, hablando es muy buena la de... Hablando. Los contenidos es otra cosa, pero es muy buena. ¿Cómo se llama la de Iglesias? Tiene una facilidad de palabra. Irene Montero. Irene Montero. Tiene una facilidad de palabra inmensa, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, no hay un personaje femenino. Por eso tienen futuros. Habrá presidentas pronto, porque ahí está Arrimadas y ahí está Cayetana. O sea, no lo dudo. Así que Adolfo Domínguez es optimista. Sin embargo, indica que esta novela ha sido un pretexto para entender la realidad. Sí. Esto es que yo escribo para entender. Claramente, para ¿Pero qué es lo que no entiende de lo que está pasando en este momento? No, es que la vida esto es fruto del esfuerzo de conocimiento de toda una vida. Ahí hay mucho, o sea, ahí está, no hay solo trama. Yo digo que la trama es un pretexto para entender. O sea, digamos, la narración es un pretexto para entender. Si no fuera, por eso no es ensayo. No, lo hice como trama y lo hice como novela o como drama, porque en realidad hay mucho diálogo, es muy dialogada. Y esos diálogos en realidad son de personajes que quieren entender, pero es que esa es la realidad. Fíjate que un país como Buenos Aires, que es donde tiene la trama, precisamente porque es un país que ha fracasado en los últimos años. Pasó de quinta renta per cápita en el mundo a 150, 20, 30 años después. Hay que fallar y equivocarse para llegar ahí. Entonces, claro, esa gente habla muchísimo de política, porque están preocupados y quieren acertar. Otra cosa es que acierten.
porque se empeñan en no acertar. Dices, ahí es un pueblo que aún no lo veo salir del bucle de fracaso en el que está. Entonces, claro, esos porteños se pasan el día en los cafés charlando, discutiendo. Más discutiendo que charlando, ¿no? Justo. Pero bueno, los españoles también nos va, ¿eh? Los españoles estamos más politizados que los norteamericanos porque tenemos una sociedad menos exitosa, pero lo suficientemente exitosa como para no estar preocupados. Estamos atados a Europa, que es un continente, digamos que sí, yo tengo alguna crítica a Europa, pero firmo. Yo por Bruselas firmo. Me tranquiliza que el 70% del poder está allí. Me tranquiliza que las leyes vengan de allí. Me tranquiliza. Soy europeísta absoluto. ¿Pero no le preocupa que Europa en el mundo vaya reduciendo su influencia, su tamaño, su importancia? Porque queremos. Nos quedamos entre China, Estados Unidos, claro, India. Son más voluntaristas y evidentemente eso es lo que está pasando. El peso específico de Europa está menguando comparado con Estados Unidos. Sí, rápido. Pero ¿qué puedes hacer con Norteamérica que no paran de trabajar? ¿Me entiendes? Y son 300 o 400 millones de personas y es la sociedad más tecnológica del planeta y que atrae talento de todos lados. Pues que avance más que nosotros. Es así, porque nuestra decisión fue más hacer otro tipo de sociedad, más agradable, más cómoda, con mucha protección. Estados Unidos todo lo contrario. Desprotegen para que la gente se espabile. Y hay que trabajar como negros. Dice, pues no vale ese tipo de vida. A ellos les vale. Lo de China, aún peor. Dijeron, los 300 años que tenemos de atraso lo vamos a ganar en 50 años. Y es lo que están haciendo. O sea, y entonces, claro, los trabajadores duermen en colchones al lado de la máquina. Pero imagínate los científicos. Es que si se duermen les dan con el látigo. Estoy exagerando, obviamente, estoy hablando de una manera metafórica. Pero tenemos toda Asia, y sobre todo China, que están haciendo un esfuerzo titánico por salir del atraso en el que estuvieron 3 siglos. Y que se dejaron comer. Y claro, dices, y Europa está muy relajada y tranquila. Languidece. Comparado con China y comparado con Norteamérica y comparado con quizás la India, que está en un momento después del sueño en que la tuvo Gandhi, porque Gandhi no solo la liberó, sino que la tuvo un sueño colectivista unos 40 o 50 años, ¿eh? Entonces, pero ahora India decidió tirar para adelante y también se mueve mucho. Entonces, claro, yo creo que Europa tiene que plantearse si la forma de vivir nuestra es sostenible con unos competidores. Claro, en nuestros políticos dicen, es que nosotros ya lo hemos hecho antes, pero es que lo que se hace se pierde pronto. O sea que es muy complicada la vida y por eso hay que pensar. Yo creo que en la vida las élites tienen que pensar. Yo no estoy diciendo que hay que pensar todo el mundo, ¿eh? Por eso yo creo una sociedad parlamentaria. Yo creo una sociedad absolutamente democrática, porque prefiero que la voluntad política se forje desde las tertulias y suba hasta convertirse en la voluntad política. A través de debate, no creo. La palabra nos ayuda a pensar. Bueno, es que fuera del lenguaje no hay pensamiento, ¿eh? O sea, acuérdate cuando estábamos en clases, es que no sé decir esto, pues entonces no lo sabes. Si tú no lo sabes escribir, o no lo sabes contar, expresar, no lo sabes. Solo realmente el lenguaje, incluido el matemático, ¿eh? Porque realmente el lenguaje científico es como... Pero los lenguajes son los que, o el musical, son los que nos hacen expresar el pensamiento, sin ninguna duda. Dígame que ya tiene otro libro. No, este es demasiado grande como para realmente plantearse un libro como ¿Qué tiempo necesita Adolfo Domínguez para el próximo libro? Lleva tiempo, porque dije mucho en estas cosas. O sea, yo puedo seguir escribiendo porque no puedo no escribir. Escribo, pero otra cosa... Pero yo tengo la sensación de, excepto detalles que aún corrijo, que todo lo que tenía que decir lo he dicho. Yo no escribo para divertir, aunque mi objetivo es entretener. Pero no soy ese tipo de escritor. No vivo de ello, tampoco me veo obligado a producir cada 4 años. Al contrario, cada 30. Entonces, claro, ya no me quedan.
tengo 69, casi 70, te imagínate, no me queda. Un libro de esta magnitud se produce 1 o 2 por vida. Tolstoy hizo que los hizo grandes, ¿eh? Tolstoy fue de los que más produjo. Guerra y Paz y Ana Karenina son los 2 más grandes. Pero hizo dos grandes. Hay quien dice que más, yo con Guerra y Paz no le concedo más. A Stendhal, Rojo y Negro, y sobre todo La Cartuja de Parma. Los escritores tienen también la vida limitada, quiero decir, los músicos no. Los músicos, por ejemplo, Mozart es un prodigio. Casi toda su música es brillante y tiene 5, 6, 7, 8, 10, 15 obras verdaderamente maestras. Yo creo que en literatura no se consigue eso. O sea, cada escritor tiene una asombrosa. Bueno, cada escritor no, unos cuantos. Y el resto baja, ¿eh? Y el resto baja. San Juan de la Cruz, toda una vida para hacer 100 páginas de versos, y es suficiente. Pedro Páramo, 220 páginas, y es suficiente. 220 páginas. Entre Pedro Páramo, no, 280, no más. Y el Llano en Llamas, nada más, y el resto lo rompió. A mí me encantaría escritores así, que rompen mucho. Adolfo Domínguez, a mí me gusta siempre preguntar qué es lo que va a hacer uno en las próximas horas, y en un domingo como el de hoy. Habitualmente un domingo, ¿qué es lo que hace Adolfo Domínguez? Si estoy en casa, la verdad es que sí. Hombre, hubo una época donde, si estoy en casa y estoy solo, o sea que si tengo niños ya hay que cuidarse de ellos por lo menos un turno. Sí. ¿Entiendes? Nos turnamos. Pero yo salgo al banco del jardín, me pongo, me abrigo mucho y suelo escribir. Y bastantes horas. ¿Cuántas horas? Uy, muchas. Si me pongo a escribir a lo mejor a las 9 y acabo a las 9 de la noche. Con 1 hora de interrupción para yoga. Y voy comiendo fruta. Muchas. Y fíjese, y no hemos hablado de moda. Es que hablé toda mi vida. Es cierto. Hablando de escribir, Isabel Lobo creo que ha escrito algo, ¿no? Ha dibujado... Me ha dado tiempo. Un perfil. Me ha dado tiempo para observar todo lo que ha ido contando Adolfo, lo que habéis compartido aquí en Por Fin. Y yo creo que es sencillo decir que lo que hace Adolfo lo hace todos los días. ¿El qué? Dedicarle tiempo a su nada, que es contemplar el universo. De azul y blanco, marino siempre, blanco impecable de gustos, la ambición de escribir una vida que se iba tramando. Lo ve desde los 25, las cosas claras y el tango escrito en un diario. A nadie le sale el Quijote gratuitamente, le he oído decir. A él le sale la costura y se le rasgan las palabras al mismo tiempo. Mira fijamente mientras revuelve el azúcar moreno del café y posiblemente medita en las pupilas de quien tiene enfrente. Pero sé que descansa al dejar sus gafas en el bolsillo solapero de la chaqueta. A.D. de Adolfo Domínguez, de además, que no hay forma sin fondo. Además, que no hay palabras gratuitas. Y además, metáforas las justas. Además, el método. Adolfo Domínguez, que vino al mundo como quien llegó a Comala para decir que la alegría cansa. Cansa si nadie te dice que escapes de quien te diga que el verso es un páramo. Y no pidan ninguna llave. Encuentren la condición de sus decisiones. Es solo un pretexto para entenderse mejor. Enhorabuena, una buena descripción, un buen dibujo. Ay, es que yo me quedo... Tenía tan grabada la imagen de esa llave que le entregaron con 10, 11 años. 10. Esa llave que abrió la puerta a lo mejor a lo que es hoy, esa biblioteca. Adolfo Domínguez, ha sido un placer madrugar esta mañana, tomarnos un café y charlar sobre este libro, Décadas de trabajo. El reflejo de una vida y la reflexión sobre lo que vivió y lo que sigue viviendo. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Gracias, Jaime. Buenos días. Here comes the sun. Here comes the sun.